Hola amados hermanos, soy Carla Oliva y junto con saludarles en el amor del Señor, quiero agradecer a Dios primeramente y al pastor Ricardo Noblecilla por la invitación a poder compartir con ustedes esta palabra. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te doy las gracias por este día, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir de tu palabra con mis hermanos, Señor, de la Iglesia Bautista Misionera Jesús el Salvador. Te oro por el pastor Ricardo, Señor, por la congregación hermosa que tiene, por cada uno de los hermanos, Señor, que se congregan allí y que van a ver este video, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, ungiendo mis labios, Padre, para poder entregar tu palabra, Señor. Que no sea algo intelectual, Señor, sino que sea tu Espíritu, Señor, obrando en los corazones de cada uno de aquellos que vayan a ver este video. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, exaltado en todo, Padre, que sea tu palabra, Señor, inundando nuestros corazones, Padre. Permítenos, Señor, conocerte más. Permítenos, Señor, conocer más de tu amor. Danos fe, Señor, danos perseverancia, danos fortaleza, Señor, en tiempos difíciles. Y te pido, Padre, que seas tú tomando el control de esta reunión, Padre, que seas tú obrando los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y del mío, y que para ti sea siempre toda la gloria, toda la honra y el dominio, Señor, porque tuyos son. Te damos las gracias por todo y dejamos este estudio en tus manos, Señor, confiando en que se hará conforme a tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, como cristianos sabemos que esta vida está llena de dificultades. En la vida no solo vamos a experimentar momentos de gozo o aflicción, no de alegría, sino que también vamos a experimentar momentos de angustias, de aflicciones, de penalidades. La Biblia misma nos advierte de que como cristianos vamos a ser perseguidos. Son muchas las dificultades y los sufrimientos del justo, ¿cierto? Y es por eso que he estado meditando durante todo este tiempo respecto de cómo debe ser nuestra oración en tiempos de dificultad. Porque todos experimentamos dificultades en nuestras vidas, ya sean persecuciones por causa de Cristo, ya sean enfermedades, problemas económicos, etcétera. Y bueno, les quería compartir algo que he estado meditando mucho tiempo, que he estado estudiando también, y espero que les edifique y sea de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Como les explicaba, la vida está llena de dificultades y como cristianos sabemos que tenemos que orar en todo momento. Sin embargo, se hace difícil perseverar en la oración. En medio de la dificultad nos desanimamos fácilmente, sobre todo cuando oramos y pareciese que Dios está ausente o que no nos escucha o no vemos respuesta a nuestro clamor. Es por eso que quiero compartir este estudio con ustedes que se llama la oración en los tiempos de dificultad. ¿Ya? Y, amén, dice así. Parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: También les refirió Jesús, está hablando Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo interesante de este versículo, bueno, además de que es el propio Señor Jesucristo quien nos habla, es que Él desde ya manifiesta cuál es el propósito de esta parábola, ¿cierto? Que es sobre la necesidad de orar siempre, orar sin cesar. Pero además de eso le sigue un apellido, dice, y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo,
pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por esta viuda me es molesta. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Jesús, si nosotros nos contextualizamos en esto, en el capítulo 17, en el capítulo anterior, Jesús, después de haber limpiado a 10 leprosos, Él comenzó a responder las preguntas de cuándo iba a venir el tiempo, el fin de los tiempos, cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Jesús comienza a dar una serie de señales que nos avisan respecto de su venida, señales que nos avisan de la inmoralidad que se va a vivir, de persecuciones, de distintas penalidades que vamos a sufrir, ¿cierto? Que van a pasar acá en esta tierra, falsos maestros, persecuciones. Y menciona que los tiempos postreros, cuando Él venga, van a ser los tiempos como Noé y como Lot, dándonos a entender que la gente no estará interesada en las cosas de Dios, va a haber una incredulidad tremenda. Recordemos cómo eran los tiempos de Lot, cómo eran los tiempos de Noé, nadie quería escuchar la palabra de Dios, perseguían, ¿cierto?, a sus profetas, y solo muy pocos fueron salvos. Y ahí Jesús les habla, después de todas las tribulaciones que van a pasar, Jesús los alienta diciendo, también les refirió Jesús una parábola en el capítulo 18, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando aquí Jesús dice no desmayar, Él en realidad está hablando para que no nos aflijamos, no nos desalentemos o no nos desanimemos ante la aflicción y las penalidades de la vida o ante el juicio venidero que Él ya nos menciona en los versículos antes, ¿cierto? Y nos habla en esta historia respecto de que había en una ciudad, no dice qué ciudad, no especifica, pero sí dice que hay dos protagonistas, un juez y una viuda. De este juez dice que era un hombre injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Era un juez injusto, un juez totalmente impío, inmoral, egoísta. Quizás ni temía a Dios, dice ahí, ni temía a Dios. Quizás hasta era ateo, quizás ni siquiera creía en la existencia de Dios más que en sí mismo. Y nos habla del carácter de este juez, que era muy malo, que era muy inmoral, muy impío. Y dice que en contraste a él, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La escritura no especifica cuál era la aflicción que tenía la viuda, no especifica cuál era el conflicto que ella tenía, cuál era su circunstancia, tampoco especifica quién era su adversario. Solo nos relata que era una viuda que pedía que le haga justicia contra el adversario, ¿cierto? Y este juez no quería hacerle justicia, dice que no quiso por algún tiempo, en el versículo 4, por algún tiempo, pero después de esto, al ver la persistencia de esta viuda que iba cada día a pedirle que le haga justicia, él, con tal de no perder sus estribos, decide responder su solicitud. Dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dice, no me dé bajo el ojo, ya no me deje ya que salga de mis casillas, perder la cordura. Habla de la persistencia que tenía la viuda, que colmaba la paciencia ya de este hombre que era tan malo, era tan impío, tan incompasivo, ¿cierto? Y dice, y dijo el Señor, y aquí viene la importancia de esta parábola, la gran enseñanza que nos deja el Señor Jesús, y dice, oigan lo que dijo el juez injusto, oíd lo que dijo el juez injusto en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? El juez, como mencioné, no es Dios. Era un hombre injusto, vil, inmoral,
que si accedió a responder los ruegos de esta viuda, fue solo para deshacerse de ella por su persistencia, por su constancia. Lo que nos trata de decir aquí el Señor Jesús es que si un hombre tan malo es capaz de hacerle justicia a una mujer con tal de deshacerse de ella simplemente por temas egoístas, de él estar en paz, no porque él estuviese pendiente o le interesara hacerle justicia a esta mujer, sino que solo para deshacerse de ella, con cuánta mayor razón Dios no estaría pronto a responder nuestro clamor, el clamor de su pueblo. Y esta enseñanza me llegó profundamente porque debo reconocer que muchas veces, ante la circunstancia, al ver que Dios no me respondía, al ver sentir que por medio de las aflicciones que estaba pasando, muchas veces sentía que Dios no me escuchaba. Y a veces estaba como Job, no he pecado, no entiendo por qué Dios no me responde. Y allí comenzamos a dudar. Y muchas veces debo reconocer que me acerqué en oración viendo a Dios como si Él fuese un Dios injusto, indolente, un Dios soberano que está allí escuchando y que escucha el clamor de su ruego, ¿cierto? De su pueblo, escuchar el clamor del pueblo. Es un Dios totalmente indolente que mira de lejos y que no está preocupado de las necesidades de nosotros. Porque yo lo sentía así al ver que clamaba y ver que Dios no respondía. Sin embargo, esta escritura fue como una espada a mi corazón a poder ver que Dios no es un Dios injusto, no es un juez injusto. Al contrario, si el juez injusto accedió, con cuánta mayor razón Dios está atento a nuestras súplicas, siendo que Él es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios misericordia, que siempre está, la Escritura declaran que Él siempre está atento al clamor de los suyos, de su pueblo. Que Dios responda en sus tiempos no significa que Él sea como el hombre injusto, ¿cierto? Que está indolente. No, los tiempos de Dios no son los nuestros. Y esto me llevó a pensar en que nos desanimamos fácilmente en medio de la dificultad. Es fácil que nos desanimemos cuando vemos que Dios no nos responde como esperamos, o al ver que pasa el tiempo y sentimos el silencio de Dios, o sentimos como que está ausente, o cuando la respuesta que Dios nos da a nuestro clamor no es la que esperábamos, o vemos que tarda en responder. La razón por la cual sentimos eso es producto de la incredulidad. Y los quiero invitar a que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 8. Dice así, Santiago, capítulo 2, del versículo 2 al 8, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como les mencionaba, muchas veces nos acercamos en oración a Dios sabiendo que es soberano, pero nos acercamos con una actitud como si Él fuese ese juez injusto. Pensamos que mientras más le pidamos y más clamemos, tratamos de ser persistentes, Dios más rápido nos responderá. Y al ver que muchas veces Él tarda en darnos la respuesta, nos desalentamos y nos desanimamos. Pensamos que Dios no nos ama o que no nos escucha, o pensamos que quizás estamos orando de forma equivocada, etc. Sin embargo, acá dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Creo que Dios a veces tarda en responder.
ante nuestras aflicciones o circunstancias para probar cuánto nosotros creemos en Él. Es por eso que creo que Jesús, después de decir, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle y después Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchas veces nos acercamos al Señor dudando, ¿cierto? Dudando, como nos hará, nos responderá, estará escuchando mi oración. Y acá dice en Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios a veces tarda para probar nuestra fe. Y esa fe produce paciencia, ¿cierto? Dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, cuando aquí habla de sabiduría no se refiere en cuanto a los pensamientos filosóficos o de tener mayores conocimientos o habilidades intelectuales. No, acá cuando habla de sabiduría se refiere al entendimiento o a las capacidades que nosotros tenemos para poder practicar, para poder entender la palabra de Dios y vivir para darle gloria a Él conforme a su palabra. Habla de ese tipo de sabiduría. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Más adelante dice en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y somos muy fáciles de desanimarnos. Vemos que Dios no nos responde, o un día queremos una cosa, otro día queremos otra. O vemos que Dios no nos responde y nos desalentamos fácilmente. Sin embargo, para eso es el propósito de la parábola que nos dice acá el Señor Jesucristo, como decía en el versículo 1, que es precisamente sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desanimarnos. Aunque Dios tarde en responder, no desanimarnos, no desalentarnos, orar constantemente, así como esta mujer, esta viuda, fue persistente, con mayor razón nosotros los cristianos debemos perseverar, porque es Él quien nos hace perseverar, es Cristo quien nos permite perseverar en Él, ¿cierto? Entonces, si nos falta fe, si nos falta perseverancia, como decía el libro de Santiago, pedirla a Dios y Dios nos la va a dar en abundancia. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente, dice 11, versículo 10, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tener fe en Dios va más allá de saber que existe. Tiene que ver con saber que Él responde a nuestras demandas, con saber que Él es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra en Mateo que el que busca halla, ¿cierto? El que golpea se le abre y al que pide se le da. Entonces la invitación es esta, a que pidamos, a que podamos acercarnos confiadamente al trono de Dios, como dice en Hebreo, porque sabemos que Dios está atento a nuestras súplicas. En Mateo 6, si no me equivoco, si mi memoria no falla, dice que si un padre que es malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, con cuánta mayor razón Dios, que está pendiente, que Él está consciente, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Es cosa que pidamos y que le pidamos al Señor con fe. En Hebreos 12, del versículo 2 al 3, dice que la mejor, y yo creo que es la mejor manera de poder perseverar en la oración en medio de la dificultad, es poniendo los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro mayor ejemplo de perseverancia es Cristo. Cristo fue un hombre justo, en él no hubo pecado. Sin embargo, la Escritura dice que él oró fervorosamente en el Getsemaní, fervorosamente, rogando a Dios que pase de él la copa amarga. Sin embargo, Dios, al igual que a nosotros, no nos promete quitarnos la copa amarga, pero así como lo hizo con Cristo, sí nos promete redimirnos
y glorificarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. Les invito, hermanos, a que podamos orar confiadamente en el Señor, a que podamos ser persistentes, perseverantes en la oración como la viuda, que se acercaba al juez injusto. Nosotros, a diferencia de ella, no nos acercamos a un juez injusto, nos acercamos a un Dios que es justo, un Dios que es soberano, un Dios que todo lo puede, un Dios que pasa totalmente, que es difícil de entenderlo con nuestra mente tan finita, pero que en la Escritura podemos conocerlo mayor a profundidad y cuesta entender a veces su grandeza. Pero los animo, de verdad los animo, los exhorto a que podamos perseverar en la oración, aún más en medio de la dificultad, y no desmayar, no desanimarnos tan pronto, a ser persistentes, porque no estamos clamando al presidente de la República, no estamos clamando a un doctor, no estamos clamando a un juez injusto, a un hombre impío, estamos clamando ante Dios, un Dios que es bueno, un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que es todo amor y compasión. Si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Les invito, hermanos, a que podamos meditar en esta parábola, que podamos poner nuestra confianza en Dios y si nos falta fe, arrepentirnos y pedirle fe a Dios a través de su palabra y de la oración, la estrecha comunión con Él. Vamos a ver cómo Dios provoca y producirá todos buenos frutos en nuestros corazones. Les animo a que podamos orar, ¿ya? Así que inclinemos nuestros rostros. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este pequeño estudio, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque tú no eres como nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Dios, tú, Padre, eres un Dios, Señor, que está atento al clamor de su pueblo. Perdona, Señor, nuestra falta de fe. Perdona, Padre, nuestra incredulidad. Perdónanos, Padre, porque quizás muchas veces, Señor, aunque sabemos que eres bueno, Señor, muchas veces nos acercamos a ti pensando en que tú eres como ese juez injusto, Señor, porque al ver que tardas en responder o al ver, Señor, que no nos das las respuestas que esperamos, o que estamos pasando tribulaciones, necesidades, crisis, Señor, te vemos ausente, no sentimos, Señor, muchas veces tu presencia y te pido perdón, Señor, si estamos pecando de incredulidad en ti, Señor. Danos fuerza, Señor, como las águilas, Padre. Danos aliento, Señor. Danos fe, Padre. Como dice tu palabra en Isaías, que tú le das fuerza al cansado. Renuevas nuestras fuerzas, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a ser constante en la oración, a perseverar, Señor, en ella, a poder clamar, Señor, con fervor, como dice Santiago, que la oración fervorosa del hombre justo puede mucho, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a orar como el profeta Isaías, Señor, como Elías, a poder orar como nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque si Cristo mismo, siendo tu propio Hijo, Señor, tuvo que orar para poder cumplir su misión en esta tierra, Padre, con cuánta mayor razón nosotros, Señor, que solo somos carne. Te pedimos, Padre, que tengas compasión de nosotros, misericordia, Señor, y que puedas darnos esa fe, Señor. No permita, Señor, que estemos en esa lista de hallará fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. Ayúdanos, Señor, danos fe, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo al pastor Ricardo, a la iglesia, Señor. Te pido, Padre, que los guardes, que los bendigas, Señor, y que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos y su familia, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos las gracias por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan una buena tarde. Bendiciones a todos.